Buenas noches. ¿Alguien tenía duda del trabajo? No sé quién tenía duda. Sí, licenciada, disculpe. Fíjese que la pregunta es, yo quisiera saber si el trabajo lo vamos a realizar de acuerdo a la metodología de la investigación Sí. La o solo metodología. es una investigación en sí. Licenciada, esa era mi duda, si me hiciera favor. Sí, tienen que llevar toda la metodología como una investigación formal, ¿sí? Alguien me preguntó también si llevaba las normas APAS, entonces yo le decía que sí, porque no solo es entregar alguna documento nada más, sino que tiene que llevar, como toda investigación, ya es un trabajo como profesional en este caso, lleva toda la metodología de toda investigación, su introducción, sus objetivos, en este caso la introducción fundamental y el título. El Sí, título, porque si no, nadie va a saber de qué estamos investigando, de qué tema, qué sección estamos, de qué semestre. Entonces, eso tiene que llevar todo, la metodología, los objetivos, la introducción, ¿verdad? Y las conclusiones del trabajo. No se trata de un trabajo de 100 páginas, sino que una investigación bastante concreta, pero que lleve todo el procedimiento. sí, está bien, licenciada, muchas gracias. Ujú. Que yo le preguntaba porque yo de esa forma lo estoy realizando, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí no, me así embargó la es, duda. ajá. No, no tenga pena, igual va para todos, ¿verdad? Porque algunos ya por el tiempo y entregan con unas cuantas hojas y a veces entregan los trabajos sin la sección, quien le puso la investigación, entonces por eso procuramos de entregar el trabajo con firma y sello para que también eso es un trabajo oficial en este caso. Ujú. Que eso les va a ayudar muchísimo. Está bien, ¿Alguna licenciada, duda? muchas gracias. Gracias, Jessica. ¿Alguna duda más? No hay. Entonces, básicamente, bienvenido a todos de nuevo. Es nuestra última clase del segundo parcial. Solo como les había dicho ayer, básicamente no les voy a poner otro tema diferente de lo que habíamos ya enviado, sino que básicamente vamos a recordar un poco todos los temas que ya habíamos visto. Empezamos entonces con la clase 8, pero con bastante contenido. Entonces dijimos acá cuál fue el segundo parcial. Ya esto es lo que dimos, la clase 8, el 17 de agosto. Derecho agrario ambiental. Esto fue lo que vimos, derecho agrario guatemalteco, el origen del derecho agrario guatemalteco es todo. Hablamos entonces desde el tiempo de 1824, pero después vimos otras investigaciones mucho más antes. Entonces, ¿qué estableció la venta de tierras? Es un poquitito de recordatorio, ¿verdad? Cómo se establecía la venta de tierras a particulares hasta un máximo de 15 caballerías. En este caso, eso ya lo tienen ustedes. Se establecía entonces un límite que hasta 15 caballerías y ya más de eso ya no los pueden comprar si ya tienen más de 15 caballerías. Entonces, es como el procedimiento que habíamos visto el primer clase después del primer parcial. Y básicamente, también si logramos ver acá, a lo largo el plazo de las tierras ejidales. Entonces ya vemos, ya habíamos hablado también de qué se refiere y vamos sucesivamente la reforma liberal entonces de 1871. ¿Qué vimos ahí? ¿Qué logramos analizar ahí? Ahí estamos viendo desde entonces Justo Rufino Varios.
¿Cuánto se consumó el despojo más significativo de las tierras? Que este es un tema fundamental, el despojo de las tierras a indígenas en este caso. Entonces, esto nos referimos específicamente en el caso de Guatemala. Como también eso ya lo habíamos profundizado, de qué se refiere, de qué forma fueron despojados de sus tierras. Si lo vemos anteriormente, que solo se podía vender unas cuantas caballerías, hasta ahí no se podían obtener más, ahí había un límite, pero también ya aquí estamos hablando ya en el tiempo de Miguel García Granados y justo Rufino Vario estamos hablando, viendo un poco el despojo de las tierras a los pueblos indígenas en este caso. En el siglo XIX entonces también se introdujo y se desarrolló un nuevo producto de exportación que fue el café. Como también aquí lo estamos viendo, los productos que se producían. También habíamos hablado qué tipos de productos alrededor del cual ha girado la economía guatemalteca y centroamericana, además del cacao y el añil. El añil es un producto, como el colorante, ¿verdad? Como se producía mucho algodón, o como también en este caso, cómo hacían las telas, cómo tejían. Es un producto que usaban como el tinte, que hoy en día pues tal vez se usa más el nombre colorante, pero así le llamaban el añil. También eso fue uno de los productos que más se comercializaba, como los primeros productos que se exportaba en este caso, pero eran producida por mujeres, por hombres guatemaltecos en este caso, que son las producciones que pudiéramos ver que fueron más rentables en ese tiempo. Una de las características del café es necesitada de abundante man. Como lo habíamos visto que el café, pues ustedes saben que el café es muy chiquito y entonces necesita muchas manos para poder que se abunde, ¿verdad? También los grandes cafetales pues muchas veces son más altos, entonces hay que subir o bajarlo y hay que tener cuidado no quebrarlo porque también no era permitido de quebrar el café, sino también se lo descuentan o regañan en ese tiempo, entonces básicamente habían sanciones. Sin embargo, y la gente pues es la producción más conocido en Guatemala hasta el día de hoy, aunque ya no es tan rentable hasta el día de hoy como fue en ese tiempo. Como también entonces vemos, los cafetaleros impusieron un movimiento armado que triunfó el 30 de junio de 1871, siendo sus caudillos Miguel García Granados y Justo Rufino Varios. También hablábamos acá lo que se refiere el periodo liberal, calificando por algunos de modernización y para otros un nuevo mayor siglo de explotación de trabajo y forzado, servicios en fincas y obras públicas. En este caso, para los productores, para ellos, en este caso, los que ya tenían los patronos, pues impusieron nuevas normas. Para ellos son las nuevas normas para mejor producción, pero para la gente trabajadora, pues es mucho más castigo todavía. Entonces también como que es la parte que pudiéramos ver las diferentes explotaciones, los diferentes sufrimientos de las poblaciones que han trabajado en las fincas. No es un solo paso que se han dado, sino que hay un montón de sufrimiento, ¿verdad? Lo que se ha dado acá. También lo vemos que siempre referido en el caso del auge del café, surgió la mercantilización de la tierra, situación que hizo necesaria la creación del Registro General de la Propiedad. Ya habíamos hablado que en este caso, ¿por qué es el surgimiento del Registro General de la Propiedad? Que era necesario porque
también se empieza como que a regular quiénes son los títulos o los propietarios de las tierras. Nadie se sabe si anteriormente lo vimos, que hasta unos cuantos caballerías se podrían vender y más allá ya no, pero es a los pobres, es al campesino. Y los que ocupaban la tierra, pues ahí no tenían límite porque son los que mandaban, pero también la tierra que consideraban mejores, pues fueron despojando a los campesinos sobre la tierra. A ver, ¿quién me dice los más conocidos, cuántos registros de la propiedad hay y dónde están ubicados? Son dos, Son licenciada, dos. una en Quetzaltenango y una acá en la ciudad capital. Son dos, licenciada. José Alfredo. Sí, efectivamente son dos registros de la propiedad. Está el de Quetzaltenango y la central. ¿Alguien me comenta más o menos, tiene conocimiento cómo se operan? ¿Cómo opera el registro de la propiedad? ¿Qué es lo que hace en sí? Cualquiera me comenta. La inscripción de las escrituras públicas, de los testimonios. ¿Y qué son los testimonios? El primer testimonio es la escritura pública, donde se registra la compraventa, donación o cualquier tipo de contrato. Sonia Elizabeth. ¿Quién más? Sí. Licenciada, también el registro de la propiedad es el que registra las fincas. Ajá. ¿Y quién es la persona que hace esos registros ante el registro de la propiedad? Las personas, pues serían los notarios en algunas ocasiones y los procuradores, ¿verdad? O el interesado en registrar la escritura pública. Pero quienes la operan en sí son operadores o registradores que se encuentran dentro del Registro General de la Propiedad, que son los que revisan que el documento esté correcto, que pertenezca a la finca que van a registrar. El procurador podría registrar un testimonio ante el registro de la propiedad. O los procuradores que mencionó Sonia, creo yo. Sí, bueno, yo trabajo como procuradora. Ajá. Entonces, yo los llevo, pero para que los registren, ¿verdad? Yo sí los llevo, elaboro las carátulas y los presento. Pero yo como persona no los puedo registrar. Solamente tiene que ir autorizada por el notario, ¿verdad? Pero sí yo las puedo llevar para que los registren. Y ingresarlos. ¿Se lo hacen en cualquier papel? No, en papel de protocolo se hacen las escrituras públicas y se les saca copia. ¿Y dónde hay y que a eso sacar? se firma y ¿Dónde se sacan los papeles de protocolo? ¿Y quién los tiene? Se compran en la SAT. Los compra el notario y los tiene el notario. Es que no miro quién más está aquí. ¿Alguien me levantó la mano, no? Vamos a ver, ¿quién me contesta? ¿Por qué solo el notario tiene esos papeles? El notario tiene, sí, el notario tiene esos papeles porque tiene fe pública. Y es el que está autorizado delante de nuestras, por decirlo así, delante de todo el, dijese yo, sí, es el que tiene fe pública y es el que tiene Bueno, la autoridad para hacerlo. Si alguien... Ajá.
Si alguien tiene su código de notariado a mano, mejor. ¿Quién más? Ya nadie. Esa pregunta es un pregunta para examen. Está en el código de notariado, el artículo 2, el artículo 1 y también el 2, el 8, el artículo 8 del código de notariado. ¿Por qué les pregunto esto? Decía Sonia, yo soy procuradora. Ella lo procura, ella hace todo, pero aquí me pueden decir, pero esto no es notariado, este es derecho agrario. Efectivamente es derecho agrario. Y aquí estamos hablando de un tema específicamente lo que es la propiedad, el registro general de la propiedad. ¿Qué tiene que ver con nuestro tema? Ya lo habíamos pasado en relación del derecho agrario con otras disciplinas o con otras normas, otros códigos. Básicamente porque si ustedes se dan cuenta, ahora sí les voy a preguntar un montón, ya son preguntas para examen. Aquí estamos haciendo un repaso general. Los 74 pues salen preparados y los otros 74 que no están, pues lo sentimos mucho. Esto ya son preguntas para examen, las que ya intervinieron, Jessica, Sonia, Sarcenio, Leonel, ahí son 4 personas. Básicamente, ahorita Wilson, básicamente el único que tiene fe pública y que está colegiado activo es el notario. Sí está colegiado activo. Que no esté suspendido también, puede ser notario, pero si también no puede ejercerlo porque trabaja con el Estado, tiene impedimento, entonces no lo puede hacer. Pero también, cabalmente, lo que dijeron ustedes, el papel especial que lo utiliza el notario se llama protocolo, que también tiene número, lleva un correlativo. Por eso el notario específicamente está colegiado para poder ejercerlo. ¿Quién lleva todo el registro? ¿Quién saca, extiende el primer testimonio? Da los avisos a la propiedad, no importa si son lotes, son finca, pero son bienes inmuebles. ¿Quién hace toda la operación? Únicamente es el notario. Es el notario la que hace la compraventa, ¿sí? Del bien inmueble. Es el único facultado. Entonces, lo puede hacer cualquier persona en su auxilio, en este caso, pero la que da el aviso, que es el único, es el notario. Entonces, eso ya lo vieron en el código de notariado. ¿Y por qué razón les explico esto? Porque si se dan cuenta, hoy en día hay muchas, ¿cómo le llama eso? Usurpaciones de calidad o usurpaciones de título en este caso. Hay muchos que se pasan, mire, yo te hago el registro, mire, en otras palabras, no han terminado la carrera, pero hacen escritura que no son ellos las que firman. Yo he tenido varios casos y ¿quién fue el notario? Quien hizo la escritura porque tiene alguna situación que hay que solventar hace 15, 20 años. Y resulta que lo hizo un estudiante, no era notario. Entonces el notario vino, solamente lo firmó, no sabía el contenido. Eso es lo que sucede, pero también el mayor problema que no lo habíamos tocado porque son muchos contenidos, pero también se los quiero dejarlo, en el caso que el registro de la propiedad, ahí es donde van muchos títulos a ocupación a favor de otros. Hay muchos títulos que, mire, lo inscriben y realmente el verdadero propietario ni siquiera los ha vendido.
hay una sustracción de los títulos y se registran al registro de la propiedad. Y hay notarios que incurren en esto. Entonces, es la parte fundamental también. Hay inconveniente con el ejercicio en algunos, por ejemplo, hay pérdida de algunos protocolos de algún notario, hay falsificaciones de las firmas también. Entonces uno dice, tenemos que tener cuidado, porque es el único donde hay más problema es en el registro de la propiedad, pues sobre todo la compraventa. Tenemos en línea, digo yo, tiene levantado la mano Wilson, Alejandro y luego Leonel. Sí, buenas noches, licenciada. Justamente, pues, estaba leyendo el Código de Notariado y en el artículo 19 justamente dice que el notario es el depositario del protocolo y el responsable de su conservación. Y de igual manera en el artículo 20 dice que el protocolo no puede ser extraído del poder del notario, lo que nos da a entender que justamente el notario es el único responsable por el protocolo que él tiene. Uh-huh. Así es, Leonel. Wilson, gracias. Sigue Leonel. Buenas noches, licenciada, nuevamente. Lo que usted Buenas estaba noches. hablando se llama usurpación de funciones. Cuando alguien en nombre o toma el lugar del notario, entonces usurpa su función. Ese es un delito. Ahora bien, hablando sobre el notario, es el que inscrito en el Archivo General de Protocolos, dice en 1889, bajo el número 700 y algo, y 16.410, inscrito en el Registro General de la República, el folio 495 del libro 12, mandatos. Dicha representación es suficiente, a mi juicio, y de conformidad con la ley, la celebración del presente acto y por la otra. O sea, el notario es el único que tiene la responsabilidad de poder inscribir esto, tanto en el registro de protocolos como también de inscribirlo en lo que es el registro de la propiedad. Ahora bien, en el registro de la propiedad hay una situación que todo esto se puede dar también en línea, porque uno, como por ejemplo, como procurador, puede hacer pedir, por ejemplo, necesito de tal finca, tal número, y necesito información a nombre de quién está, y ahí se lo proporcionan a uno. Son unos abogados que trabajan ahí, que son, me imagino que son los que graban todo esto de las actas de estas notificaciones. O si no, pues si uno tuviese cualquier duda, puede llegar uno como representante en este caso del abogado, y ir a ver los libros, si tiene alguna duda sobre si no le aparece algún número, y empezar a ver libro tras libro, y por fechas, hasta encontrar dónde está y cuál fue la desmembración que se hizo en ese momento, y si existe, ¿verdad? Porque ahí, como dice usted, se presta mucho a que se den algún tipo de mal uso o mafias, ¿verdad? Que anteriormente, como se ha escuchado por los medios, de que se dedican a hacer un montón de cosas que van contra el juez lícito, ¿verdad? Gracias, Leonel. Va, licenciado. Básicamente, en este caso, cuando decimos, ¿por qué les traje ese tema? Porque es un tema importante y estamos viendo derecho agrario y ambiente, ¿verdad? Ambiental. Básicamente, en el caso, ¿quién es el que tiene en sí la generalidad? Tiene el control, el registro de las fincas, folio y libro. ¿Quién lo tiene? ¿Quién es el encargado? ¿Será que la vamos a ir a pedir a finanzas? ¿Vamos a ir a pedir al Ministerio de Salud? ¿Quién es el encargado del registro, de tener control de todos los registros, lo poco que hay? ¿Quién me contesta? El Registro General de la Propiedad.
el registro general de la propiedad, la central y el segundo que está en Quetzaltenango, que es el único que se conoce. Y toda la parte de la central, pues todo viene y los que están al norte, pues van a Quetzaltenango. Pero también está DICABI, que eso lo tiene finanzas, que es una coordinación ya interinstitucional. Para que usted obtenga un pedazo de tierra, muchas veces le piden hasta las carencias de bienes y todo eso. ¿Y quién da las carencias de bienes? Lo da finanzas. Está dentro de finanzas, por ejemplo, DICABI para ir a registrarlo, cómo se asignan los folios, los libros y toda esa parte. Ya no lo tocamos esa parte, pero sí espero que sí van a sacar 40 en su segundo parcial. Es un tema que hay que estudiar bastante. También sabemos muy bien que se ha prestado para muchos lo que es el registro general de la propiedad. No está tan como una tecnología avanzado, digamos, sino que muchas veces se ha quedado bastante, como no se ha puesto mayor atención al registro. Tenemos solamente 2 registros, pero también a partir ahorita de la pandemia, ya los últimos 2, 3 años, pues hay una mayor parte que solamente nos aceptan electrónica. Hay una facilidad, digamos, que se solicita y nos envían electrónicamente, ¿verdad? Pero también el notario tiene que tener sus códigos, ¿verdad? A la excepción que cualquiera lo puede ir a solicitar, pues sí lo dan. Pero también todas las fincas están registradas bajo el libro, finca y folio, ¿verdad? Entonces ya se sabe, mire, queremos una dirección, como dijo, ¿quién lo dijo? Leonel, que los notarios están ahí, saben el número de finca y folio, con esa información ya sacan a quién pertenece, ¿verdad? Entonces, estos son como los elementos fundamentales. Estamos viendo aquí cómo se obtiene la tierra, cómo se registra, como también de qué forma se han despojado mucha gente de sus tierras, porque han sido también como uno de los posesorios, que ya eso ya lo habíamos visto. Entonces, nada más le traje eso para recordar un poquitito, porque es un tema bien fundamental. También tenemos otro tema acá, la década de la Revolución de 1944 a 1950. A 1954, este tema ya lo habíamos profundizado bastante, al menos que tuvieran una duda, pero también yo creo que ya tuvieron el tiempo de leer bastante. Aquí donde más o menos se viene como haciendo una época más favorable para la población, para algunos y para otros no, porque es la época en la que se constituía la siguiente forma de más de 308,000 fincas de subsistencia o minifundios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Grupitos que también obtenían más tierras, pero también vemos acá, no solamente es parte de lo que decíamos, que hay muchos extranjeros vienen a gobernar, y quién es el dueño de la empresa, que está el bananera Ufco, en este caso, es más conocido en Izabal, en Escuintla. Básicamente ya venimos de nuevo con el despojo de las tierras, porque entonces lo vinieron a despojar, básicamente ocuparon las tierras, ahí sí, no se habla, mire qué registro, qué finca, no, aquí vinieron a ocupar, pero también se le da la vía, por eso fue necesaria la vía del tren de Izabal a Escuintla, ¿verdad? Que últimamente dijeron que lo iban a retomar, que es una vía más accesible, pero igual quedó en la historia, no es nada más plática. Entonces, son este elemento fundamental que se había dado para ellos, porque mire, habían más cosecha,
con el tiempo de la bananera, pero es más para las comunidades, ocuparon las tierras, impusieron algo que no estaba favoreciendo a la comunidad. Esto fue lo que pasó en estas épocas. Tenemos también durante los gobiernos la revolución de 44 a 54, Jorge Arévalo también, ya venimos específicamente con todo esto, después de las ocupaciones o los despojos, básicamente, específicamente con el decreto 900, ley de reforma agraria que no duró mucho. Ya sabemos que la ley de reforma agraria, pues también eso fue bastante conocido, se quedó en la historia también, que se repartió, que se entregaba con la intención de hablar un poco de justicia, alcanzar un poco de equidad con las comunidades, porque tienen mucho mano de obra. Hay que recordar que la gente tiene mucho mano de obra para producir, porque son gente más campesino que algunos profesionales todavía carecía, ¿verdad? Entonces, tienen mano de obra, pero no tienen tierra para producir. Entonces, para salir con un subdesarrollo o para que la gente produzca más, pues hay que darle tierra, ¿verdad? Esto fue lo que se pasó aquí en el tiempo de la revolución. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo. Si hubiera dado seguimiento hasta la fecha, pues bueno, creo que el país estuviera en otras condiciones, pero como no, cuando se hace un bien, pues inmediatamente se va a derrocar como pasó en esta época y básicamente igual quedó la población otra vez, ¿verdad? La primera disposición gubernamental del periodo mencionado perseguía modificar las relaciones agrarias en el país con la ley de arrendamiento. Entonces, también es lo que yo les decía, la modificación que se intentaba de hacer, se arrendaban las tierras básicamente forzado, pero no eran para ellos solo alquilando, como que también se da una parte hasta la fecha en fondo de tierra, alquilan las tierras, pagan, y la gente que produzca allí, pero no son de ellos. Entonces, no es que ya se eliminó, sino que todavía se da y es lo que se aprovechó tratando de hacer una reforma agraria con la ley, con el decreto 900, para que los campesinos tuvieran tierra y producieran la cantidad que querían, pues también podían vender. Sin embargo, no se llevó tan lejos, digamos. Y también tenemos en su obra la operación encubierta, ya hablamos de la violencia, porque la gente se le da tierra, ¿no? Entonces generó más conflicto a las personas minoría que tenían una extensión de tierra y la población que no tiene, pues también son mayoría, pero está la parte contraria, como lo que pasa hoy en día. Son mayorías los que no tienen poderes, los que no tienen tierra y no tienen poderes. Son minoría los que tienen poderes y siempre ejercen el poder, como lo que pasa hoy en día. Y no es que todo eso lo que estamos viendo en derecho agrario ambiental, que arrendamiento de tierra forzoso y la supresión de la ley de vagancia. Supren una ley, pero crean otro, lo que vemos hoy en día. Un ejemplo bastante concreto, por ejemplo, lo que pasó aquí, suprieron una ley, crean otro, la ley de vagancia, van a trabajar, pues peor todavía. ¿Qué pasa hoy en día? Hace tal vez 40, 50 años, las poblaciones no votaban. Las mujeres en 1944, las alfabetas, empezaron a votar, que tenían derecho a emitir su sufragio a elecciones generales. Pero las mujeres analfabetas no podían votar porque no saben leer y escribir. Pero 20 años después eran necesarios porque son mayorías. Entonces, hasta 1962, las mujeres analfabetas tenían que emitir su sufragio. Entonces, hoy en día votan. Votamos todas las mujeres. Somos mayoría. Hay más mujeres que hombres, pero no tenemos poderes. ¿Sí? Y lo que pasa con la mayoría de la población.
elige sus autoridades, que son la mayoría, donde vienen los votos de las autoridades, los elegimos, pero no tenemos poderes. Le seguimos dando poderes a quien elegimos, ¿verdad? Entonces, efectivamente es lo que ha pasado, solamente que se cambia de nombre, se va una ley, viene otro, esta ley de sufragación o la suspensión de la ley anterior y se crea uno más, la ley de la vagancia, ¿verdad? Entonces, básicamente lo vivimos hoy en día, solo que ya con otro nombre. Hoy todos votamos, corremos, pero no sabemos a favor de quién vamos a ir a votar. Entonces, somos las que otorgamos el poder a la minoría y la mayoría, que somos las que no tenemos poder, seguimos siendo sin poderes, ¿verdad? Entonces, es un poco al revés lo que tenemos y es lo que hemos venido dando hasta el día de hoy, solo que de diferentes formas, ¿verdad? Aquí vamos a volver a ver lo del decreto 900, que también nos dice un montón de cosas, que eso ya lo habíamos visto. La ley de reforma agraria es el instrumento por el cual se podría iniciar el camino de una transformación profunda en la vida económica, política, social de Guatemala, que era la gran idea, pero tampoco se permitió. Se intentó, pero no se permitió. Y también seguimos hasta la fecha no tener una distribución equitativa sobre las tierras como tal. Aquí hablamos también que conforme el artículo 90 de la Constitución y el Estado reconoce la existencia de la propiedad privada y la garantiza como función social, sin más limitaciones que las determinadas leyes en la ley por motivos de necesidad o utilidad pública de interés nacional. Entonces, sí tenemos la norma, nos reconoce, pero ya específicamente la población tiene, no tiene. Pues, ¿por qué hablamos de esto? Porque también es un derecho que la población tenga un pedazo de tierra, haya una distribución más equitativa, que es lo que no se tiene. Y ustedes se recordarán que habíamos citado algunos elementos de la Constitución, como también tiene que estar relacionado con otras disciplinas, en este caso, Código de Trabajo, algunos artículos de la Constitución que aquí lo vemos. Entonces, esto también para recordar lo que fue lo que vimos, con qué normas se relaciona. La reforma agraria, también vemos, hay un documentito que también ya se le mandó. Básicamente, tenemos acá artículo 3, son objetivos esenciales de la reforma agraria. También seguimos desarrollando un poco de la reforma agraria, esto también ya los tienen. Terminamos la primera clase, viene el otro, antecedentes históricos de las normas jurídicas de contenido agrario en Guatemala. Ya aquí ya vemos un poquitito lo que son la organización de la tierra antes de la colonia, ¿verdad? Entonces aquí son elementos que ya lo vimos antes de la colonia, cómo estaba la tierra. Tal vez la gente tenía un poco más, pero también hay que recordar que antes de la colonia no había registro general de la propiedad, sino que había más que todo lo que habíamos visto, más de posesión, más de ocupación, pues nadie se molestaba, cada quien estaba en su sitio como correspondía. Sin embargo, a partir de la entrada, pues ya se cambia la situación, lo que vemos hasta la fecha o lo que ya vimos también. También vemos un poco aquí que la que más ha tenido el régimen o la decisión política. También habíamos visto más en el caso de los cultivos, cosechas, siembras, estaban investidos de solemnidad oficial y los actos de producción constituían un rito.
En este caso es como la siembra, no se siembran en cualquier momento, sino que también es básicamente la siembra de todo producto, es más una siembra con, con días o con estaciones de la luna especialmente. Uno de ellos es cómo las siembras son sagrados y lo vemos hasta la fecha en las comunidades, que el maíz, el frijol es sagrado, no se puede utilizar o no se puede jugar. Y hay elementos muy fundamentales que se ve hasta la fecha, en las comunidades se practican bastante, que las siembras se hace en la luna llena, se recoge el maíz o se recoge el frijol para que no le entre gorgó, se recoge en luna llena, no cualquier día. Entonces, muchas veces es lo que nos dice en ese tiempo entonces, es un día especial de tener la producción, ¿verdad? No es cualquier día. Leonel, tienes la palabra. Mil disculpas, licenciada, dejé la mano levantada, perdone. Ya se va a cansar ahí con la mano. Entonces, es lo que tenemos acá. Pasamos también, los pueblos habitan el centro de lo que es el país. No solamente en el centro del país, sino que los pueblos habitan en el centro del país. En la actualidad subsistían en la agricultura incipiente de la caza y la recolección. Sabemos muy bien, ya lo habíamos explicado también, la recolección de frutas, algunas frutas que ya habíamos mencionado. Las primeras cosechas que se conocen es el frijol, el maíz y algunas hortalizas, ¿verdad? Que es la alimentación básica en ese tiempo de los pueblos, pero aún así no tenían problemas, sino que siempre tenían productos, tenían cultivos para subsistir en este caso, hasta que después del surgimiento de una invasión, pues ya se hace más grande, se comercializa, pero también ya viene una explotación para los pueblos, ¿verdad? Entonces, creo que aquí estamos, lo recién definición de la propiedad de la tierra. Esto también ya lo habíamos visto. La propiedad de la tierra se acomoda a la dinámica de las relaciones sociales de los distintos modos de producción. En la Revolución Liberal hay un nombre que se dio y ya en la actualidad conforme los avances también, recordemos que también aquí viene afectando la Segunda Guerra Mundial para los pueblos. Aquí también no solamente es la tierra, sino que también ya no alcanza la tierra para mucha producción o mucha población, cada vez crece la población, pero no se tiene más tierra. Entonces tiene que ver mucho con la revolución también liberal, que hay reformas, pero también hay más producción de población y no cabemos, y tiene que ver también con la migración, lo que ya no se tiene, en tanto que son las generalidades, ¿verdad? Entonces, aquí podemos seguir tanto, estos son las penúltimas clases, y aquí tenemos, creo que se nos fue un número, aquí es 10, pero le pusimos 11, pero bueno, no altera el producto. Lo importante es que ustedes estudien, y esto es nuestra clase, y aquí terminamos con todo, es un repaso general, que también lo que vimos ayer en los últimos, ¿verdad? Espero que los lean. De esto viene de todo lo que hemos presentado, de esto viene el contenido del examen, y aquí dejamos, no, quizás necesitan estudiar, necesitan hacer los trabajos grupales ya del segundo parcial, entonces nos vemos hasta la otra semana. Si tienen alguna duda, pues tienen el tiempo para hacerlo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda respecto a lo que mencionaba hace un momento del respeto que se le tiene hacia las siembras y todo. Y sí es cierto, yo he visto también que se siembra y se corta en temporada de cierta luna, de las 4 fases que hay.
pero ¿será cierto esa situación? ¿Tendrá algún efecto realmente o es solo creencia? Yo soy algo incrédulo en ese sentido, pues no sé cuál sería el efecto. Si se cree que es para que no agarre gorgojo, por ejemplo, pero eh, yo no me lo creo, fíjese, la mera verdad, no sé por qué o cuál será el fundamento científico o solo es creencia de esa situación que lo hacen las culturas de los pueblos originarios. Es una duda que tengo nomás. Gracias, Noé. Yo creo que, bueno, yo personalmente, yo lo he vivido mucho. Yo lo he vivido mucho. Tiene que ver mucho con, no es tanto la creencia, sino que es uno de las realidades. Lo hemos vivido muchas veces en el caso de que cuando están talando un árbol, si este árbol, les voy a compartir lo que es la vivencia real, yo soy de una comunidad y afortunadamente mantenemos una cultura, pero no es nada más una cultura de creencias, sino que sobre la vivencia real. Cuando se tala un árbol, tiene que ser en luna llena, porque si se va a talar el árbol en luna tierna, a los pocos tiempos está picado con gorgón. Es el caso de los árboles, pero también hay un elemento cuando se siembra, tiene que sembrarse en luna llena para que dé buena cosecha y no le entran animales. Y cuando se cosecha también en luna llena. Hay otro que es muy concreto y lo hemos vivido las mujeres. No sé si a muchos les pasa, pero ya ustedes lo comprobarán. No es tanto que sea una creencia, sino que es una realidad. La persona que nace en luna llena, pues no se le ve su edad como una edad más avanzada. Puede tener 50 años y se puede ver su edad en la vida real 40 años, 10 años más joven. Pero la persona que nace en luna tierna se ve una edad más avanzada que su edad real. Muchas veces decimos, pero ¿quién es el mayor? ¿Tú o tu hermano? Porque tu hermano se ve más mayor que tú. No, yo soy el mayor. Entonces, ya empezamos a ver qué luna llena nació. Eso nos pasa a las mujeres, básicamente, cuando hay una mujer está esperando bebé, no llega a los 9 meses si la luna está llena. Entonces, puede que tenga su bebé 8 meses y medio antes porque la luna es llena. Entonces, ¿por qué se comprueba la estación de la luna? Porque hay una conexión específicamente. Esos son los elementos que en mi vida real pues lo he vivido, ¿verdad? Tengo una hermana que se ve mayor que yo, soy mayor que ella, pero se ve mayor que yo. Entonces suele pasar porque ella nació en luna llena. Pues ya es la situación que cada quien como lo siente, lo analiza. No sé, algunas mujeres que pueden aportar en su situación de gestación, en su situación de embarazo. Tiene que ver mucho otro elemento fundamental, que tanto la estación de la luna como también el tipo de comida. Por ejemplo, las personas o la actualidad o la juventud actual, que la mayor parte de la población, en un 80% son jóvenes, pero de la juventud ya no miran. Y no es algo de lujo de poner un lente, o no es algo de lujo de poner un diente postizo. Y las personas de 80, 90 años todavía tienen los dientes completos y no están picados. Y todavía miran, no ponen un lente como la juventud hoy en día. Entonces, ¿por qué? Porque la mayor parte en las comunidades
no se tenían los hijos a la cantidad como a la fecha, sino que se tenían los hijos básicamente programados. Se ha perdido muchas cosas, por ejemplo, en el desarrollo humano, porque los hijos se casan y van a tener los hijos. Un matrimonio no se puede desintegrarse. A la fecha se desintegran, se toman los matrimonios como una diversión. Entonces, por eso tenemos más delincuencia, tenemos más pobreza. Se tiene una cantidad de hijos, pero antes no. O sea, no se casaban si el hombre no se hace responsable, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien de las compañeras interviene, las que ya tienen hijos en su embarazo, que son las mujeres las que más sentimos el embarazo. Algunos papás que les da náusea tal vez, pero no siempre son todos. Sonia. Sí, licenciada. Con respecto a lo que usted hablaba, en una clase, precisamente platicó usted sobre eso. Ajá. Yo le intervine con respecto a una experiencia que yo había tenido, de preguntarle al médico cómo era que ellos determinaban esto, porque ellos mantienen un calendario, y es un calendario lunar y es un círculo. Que ellos ven conforme a la luna, calculan las semanas de embarazo de las mujeres. Y efectivamente a mí me dijo que estaba para el 13 de abril con mi hija, y el 13 de abril nació ella, con respecto a la luna. Así y en es. mi casa igual a mi mamá le recomendó siempre, siempre volvían a hacer, lo cortaban y volvían a hacer. Le dijeron que lo cortaran determinada luna para que ya no naciera, para que muriera el árbol y así ya no volvían a nacer. Y así lo hizo y sí, se murió el árbol. Porque le estaba levantando el piso de la casa. Entonces, siempre hacía eso el arbolito, lo trataban de cortar y volvían a nacer. Entonces le dijeron que lo cortara en determinada luna y que iba a morir el árbol y así fue. Ya no volvió a florecer. Gracias, Sonia. Leonel. Licenciada, fíjese que está comprobado científicamente que la luna tiene una fuerte influencia sobre la Tierra. Es la que está causando las mareas que afectan las corrientes marinas, estableciendo así también el eje de rotación de la Tierra. Algo esencial para poder mantener el ciclo de las estaciones, por ejemplo, para que sea otoño, primavera, invierno, verano, pues ahí interviene la luna. También interviene en lo que es las olas. La luna tiene el poder de poder estar dominando las olas, darle el vaivén. Aparte de eso, interviene también en nuestro pelo, en nuestras uñas, y aparte de eso, como usted decía, en las plantas, en las cosechas, y también interviene en nuestro estado de ánimo. Y eso está comprobado científicamente, no es algo que nosotros queramos o no creer, porque no es algo que sea, por ejemplo, religioso, sino que hay algo que está comprobado científicamente que así sucede normalmente todos los días de nuestra vida aquí en la Tierra. Gracias, Leonel. Mario. Mario levantó la mano, ya se fue. Es que iba a opinar antes, pero ya se pasó el tema, licenciada. Vaya. Yo creo que con la pregunta de Noé, que si es real o no es real, pues ahí sí cada quien, ¿verdad? Se recordarán en el caso del eclipse de luna, de sol, que la mujer que está esperando bebé no debe salir, o como cualquier otro también. Entonces, tiene que ver mucho con la traslación, con la rotación, pero eso científicamente desde la visión de los mayas. Hay un ejemplo concreto. ¿Por qué creemos que en el caso de los centros arqueológicos, Tikal, pero no el Tikal futuro, sino que Tikal de Petén, esos elementos, toda la construcción, es una construcción del calendario, es una construcción que no se cae a la fecha. Ahí está cuántos años estamos hablando. Si nos damos cuenta, son, ahí sí, análisis científicamente de los mayas,
y de los mayas que no sabían leer ni escribir, sino que básicamente la conexión con la estación de la luna, del sol. Entonces también quien descubre las conexiones, las estaciones, básicamente viene mucho de los mayas. En este caso, los centros arqueológicos mantienen y no se destruyen como en otros centros. Entonces, yo creo que cada quien también los fortalece los elementos que en la vida, en el desarrollo humano, en la tierra, pues también cada quien los puede fortalecer, ¿verdad? No se trata que, bueno, tengo que creer, no, sino que en la vida mismo nos va dando el desarrollo. Como algunos dicen, no, es que mucho se habla de la tierra, pero la tierra no corre en mis venas. Al final todos comemos tierra. Dirían algunos que no, pero todos comemos. ¿Dónde viene la cosecha? El maíz, el frijol, el pan que viene del trigo, el arroz viene de la tierra, y el agua que consumimos, ¿de dónde viene? De la tierra. Entonces, la tierra corre en nuestras venas, todos, nadie se escapa. Entonces, básicamente, todo es una conexión de la planeta Tierra con la luna, el sol, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. ahí estamos, Noé. Gracias, licenciada, es que está bonito el tema y realmente los mayas, mis respetos para en ese entonces la cultura maya, ¿verdad? Realmente eso de que dicen que los mayas que no pueden o que ciertas cosas, realmente ellos tenían bastante conocimiento, fue una de las culturas más avanzadas en ese entonces. Lastimosamente vinieron los españoles a destrozar todo lo que había. Incluso la literatura maya, lo único que se conserva todavía son los 3 códices que todavía están y en Europa, y ni están en Guatemala, ¿verdad? Es lo único, casi que lo único que se conserva de los mayas. La literatura de ellos, el conocimiento, la tecnología que ellos tenían, se perdió en esos escritos, ¿verdad? Lastimosamente, porque tal vez nosotros ya viviéramos en la luna ahora si los mayas no hubieran destruido, bueno, si los españoles no hubieran destruido esa literatura, ¿va? Porque imagínense que como usted menciona del Tikal y de las ruinas, cómo lo hicieron, va, sin herramientas supuestamente, todo es supuesto, ¿verdad? Porque no tenían herramientas, que no estaban avanzados, que estaban en la época de no sé qué, pero cómo le hicieron para hacer esos cortes son mucho más perfectos que las obras que se hacen en la actualidad. Y sí es cierto, como salió esa situación por el caso de la luna, ¿verdad? De que teníamos. Yo creo que ellos alineaban sus monumentos, lo alineaban con cierto astro, con algún astro, con la luna, con las estrellas, lo alineaban. Y sí, la luna sí tiene eso sí, científicamente sí está comprobado que por la gravedad de esa atracción que ejerce la Tierra hacia la luna, ¿verdad? Mutuamente, cuando se jalan, así como un jala y estira, ¿verdad? Pero es sorprendente lo que es la cultura maya, realmente. Bueno, yo sí soy de aquellos de que estoy consciente de que mis raíces son mayas y aunque yo me aseguro también y me atrevo a decir al 100%, posiblemente un 0.0001% no es, pero nuestras raíces son esas, somos mayas realmente. Y la única y típica característica es que morenitos, quispinús y otras características, pero todos venimos de la misma raíz realmente, aunque nos pintemos el pelo, aunque hagamos tantos micos y pericos con nuestro cuerpo, pero nuestros rasgos físicos no se pierden. Y la tortilla, como dicen algunos, que era muy venerada por los mayas, no comas tortilla que te vas a poner bruto, le dicen a uno a veces. Pero si los mayas de eso vivían y ya vemos que no eran brutos, ¿verdad? Disculpen la palabra, pero es lo que coloquialmente se menciona. Entonces, realmente el maíz no es que ponga así a las personas, sino que si no los mayas hubieran sido así, pues nunca hubieran avanzado nada. Pero bueno, está bonito el tema. Muchas gracias por la participación. Gracias, Mario. Hay alguien, María, creo que quería hablar, pero ya se bajó la mano. Ya no Sí, hay. lo que pasa es que Sí. me arrepentí, pero solo quería opinar sobre esto, la de la luna. Me recuerdo que una vez mi mamá decía de que también cuando pescaban utilizaban cierta luna. La verdad, yo con eso soy medio perdida, pero sí me recordó a eso. Solo eso quería decir. Gracias, Andrea. Mario. Licenciada, Mario aprovechando el tema, ¿verdad? De esto que habla usted, ¿verdad? De mucha razón, ¿verdad? Hablamos un poco de ciencia y hablamos un poco de
astronomía. De acuerdo a un científico muy famoso, ¿verdad? Decía que nosotros somos polvo de estrellas. ¿Por qué? Porque los elementos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo están contenidos en las estrellas, ¿verdad? En las galaxias, en la explosión de supernovas, ¿verdad? De acuerdo a la ciencia, la existencia del universo lleva 13.500 millones de años, 4.500 millones de la Tierra, y los elementos que los científicos han encontrado en esas explosiones de supernova, en las estrellas, en magnetares, etcétera, ¿verdad? Esos elementos están contenidos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, el oro, ¿verdad? Que muchos se mueren por el oro, ¿verdad? Eso viene de acuerdo a la ciencia, ¿verdad? La astronomía, de la explosión de supernovas, ¿verdad? Se cree que antes del Sol existió otra estrella que explotó en supernova, y de ahí es donde viene todo el oro de la Tierra y de los planetas cercanos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a toda esta concepción, ¿verdad? Tiene mucha relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si miramos, nosotros que estamos viendo, nuestro curso se llama Derecho Ambiental también, ¿verdad? Dentro del contexto del ambiente, lo que es el sol ejerce una influencia muy significativa en la vida de la Tierra. Por ejemplo, la fotosíntesis, ¿verdad? Si no existiera el sol, no habría fotosíntesis de la naturaleza, ¿verdad? La cual es muy apreciada por la cultura maya, ¿verdad? Porque a la naturaleza, a la cultura maya le da una ponderancia bastante, muy relevante, ¿verdad? De igual manera, si lo miramos, lo que es la capa de ozono de la Tierra, hace que lo que es las radiaciones de ultravioletas, las radiaciones que vienen de las estrellas, no afecten a la vida humana, ¿verdad? A la vida también de los animales y de las plantas. ¿Por qué? Porque científicamente está demostrado que si no existiera esa capa, todas estas radiaciones que vienen del universo, seríamos nosotros como si estuviéramos dentro de un microondas, ¿verdad? Metan un microondas, metan carne, lo que sea, y vean lo que pasa. Entonces, de acuerdo a la ciencia, está comprobado científicamente que si no existiera esa protección, quedaríamos nosotros prácticamente asados, ¿verdad? O sea que es importante, ¿verdad? Interrelacionar todo esto del curso, ¿verdad? El derecho ambiental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso, si nosotros lo conocemos, si nosotros lo apreciamos tal como lo hace la cultura maya, en lo que se llama la cosmovisión maya, ¿verdad? Que está escrita dentro de los acuerdos de paz. Hay varias ahí donde habla de la cosmovisión. De igual manera es mencionado ahora en lo que es los nuevos pensum de estudio, ¿verdad? Nos damos cuenta que realmente todo esto de la cosmovisión maya, todo esto del cuidado a nuestro ambiente es muy importante, ¿verdad? Y que nosotros estamos como futuros profesionales sancarlistas, somos, ahí sí que debemos dar ejemplo, ¿verdad? En cuidar todo lo que es nuestro ambiente. Únicamente les digo. No se le escucha. Perdón. Creo es importante para nuestro desarrollo integral y como futuros profesionales. Hay que recordar que los mayas científicamente tenían todo un elemento fundamental, el glifo, por ejemplo, que es completo, el calendario maya, que es completo. Entonces, basado en ese desarrollo, también ellos marcaron exactamente las estaciones. Tu teléfono. Y además de eso, no son personas como lo hablamos hoy en día, científicos, porque estudiaron, no habían estudiado. Y lo vemos hoy en día, muchas mujeres con los trajes que son las que tienen más valor aquí en Guatemala, atracción turística, los trajes, por ejemplo, de la mujer indígena como tal, más en el caso del maya, tienen glifos bordado a mano y lo hacen las mujeres que no saben leer y escribir. Pero ¿cómo lo hacen ellos el bordado? Algunos de nosotros hacemos un bordado así,
lo hacemos porque sabemos un poco leer, pero ellas no, pero lo hacen, lo están bordando. Entonces son los trajes muy lindos, pero también carísimo. ¿Cuánto tiempo les lleva? O sea, científicamente, los mayas tenían una ciencia exacta basado en el universo no estudiado, pero ellos sí tenían los conteos exactamente con el glifo, las estaciones, qué momento caía lluvia, qué momento salía verano. Entonces, básicamente son las tecnologías, la ciencia que ellos estudiaban, basado en la realidad, no en una universidad. Por esa razón, si lo vemos hoy en día, cuántos elementos arqueológicos se han ido sustrayendo hasta otros países, cosa que no es permitido. ¿Por qué? Porque es un valor, es un tesoro de Guatemala, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay muchos elementos y basado también que quiénes somos, que somos maya, que somos esto. Aquí lo más importante es tener respeto, desarrollar una interculturalidad, respeto a la diversidad de nosotros, sin discriminación, sin excluir a hombres ni a mujeres, mucho menos las mujeres indígenas. Cada quien tiene una vivencia diferente, también cada quien ha desarrollado diferente, pero eso no nos quita el derecho de discriminar, excluir a alguien más. Al contrario, cómo fortalecer nuestra identidad, fortalecer la interculturalidad en Guatemala, que es una de las riquezas que tiene Guatemala. Entonces, yo creo que es lo que nos queda de seguir fortaleciendo y querer una Guatemala mejor en este caso. ¿Alguien más levantó la mano? Había una mano levantada. Y si ya no hay, pues les deseo suerte, pasen feliz fin de semana, que descansen, estudien, para que tengan una mejor nota en el segundo parcial. Y cualquier duda, pues igual me pueden escribir. Sonia, ¿querías hablar? No, licenciada, gracias. Solo era para avisarle Ah. a la compañera que cerrara su micrófono. Ah, ya. Entonces, ahí estamos y muchísimas gracias por todo. Feliz noche, que descanse. Buenas noches, Gracias. licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz Buenas noche, noches. licenciada, gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Feliz noche.